Capítulo 6. Mensaje de Dios a los desprevenidos. Estamos a punto de salir de la era de Acuario para entrar en una era que la Biblia describe como el día de dolores. Jesús mismo nos previno acerca de una gran tribulación que viene sobre la tierra, tal como nunca antes se ha presenciado en toda la historia. Las predicciones de Jesús. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, solo, principio de dolores. Se habrá multiplicado la maldad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14. Vendrá una tribulación. Un diccionario define el vocablo tribulación como angustia, aflicción y sufrimiento, y esta gran tribulación va a ser un tiempo de increíbles sufrimientos y crisis. Dios, por medio de su Santo Espíritu, está llamando a la humanidad a que se prepare para el final de todas las cosas. Está permitiendo que la naturaleza azote esta tierra con una crisis tras otra, como una advertencia de que se aproxima el día de la ira y del juicio. ¿Podemos creer las predicciones de Jesús? En una era de gran aumento de conocimientos, de grandes logros científicos, ¿podemos realmente aceptar la idea de un mundo en completo caos? ¿Se han de tomar literalmente las profecías de la Biblia? ¿Habrá una guerra mundial conclusiva en la cual estén involucradas todas las naciones, según se describe en la palabra de Dios? ¿Habrá hambres, pestes, terremotos, inundaciones y otros serios cambios del tiempo aún peores según lo describe claramente la Biblia? Guerra y terrorismo. Veremos guerras, actos de terrorismo, y violencia por todas partes. Se producirá un colapso de todas las normas y leyes morales, así como una depresión de alcance mundial, acompañado de una desenfrenada inflación y una economía ruinosa. ¿Va a haber realmente un breve período de frágil paz sobre la tierra, cuando en todas partes los hombres estén suspirando y clamando por un retorno a la tranquilidad? ¿Y habrá de preceder ese tiempo de frágil paz al inminente juicio predicho en la Biblia? ¿Podemos en realidad creer lo que dice la Biblia cuando afirma que los hombres dirán un día: sobreviviremos a todas estas crisis? Tendremos paz y prosperidad, y entonces, repentinamente, el mundo será arrastrado a una destructiva guerra mundial final. ¿Vendrá realmente un Armagedón? Más de 2.000 millones de muertos. La mente humana vacila y se espanta ante las profecías bíblicas si éstas se toman literalmente. Si creemos la interpretación literal de la Biblia, va a venir una guerra mundial final y una tribulación en las que serán muertas más de 2.000 millones de personas. Las causas de esas muertes serán la guerra, las hambres, las pestes, los terremotos, las inundaciones y los graves cambios de tiempo en todo el mundo. La Biblia predice claramente que los hombres se burlarán de las profecías y predicciones como las que se hacen en esta visión. La predicción de Noé fue ignorada. La gente de la época de Noé no creyó que vendría un diluvio de juicio sobre la tierra. Pasaron su tiempo en orgías, riéndose del profeta loco que estaba predicando una visión. La Biblia dice: no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesús dijo que, igual que entonces, la gente, hombres y mujeres, continuarían en el pecado sexual, la rebelión, la violencia y la inmoralidad, hasta el fin de los tiempos. Y no aceptarían visiones ni predicciones acerca de ninguna inminente sentencia o juicio. Sin embargo, y a pesar de todo el escarnio y ridiculización que esta clase de mensaje recibe de muchos intelectuales y dirigentes eclesiásticos, hoy la mayor parte de los jóvenes están interesados en las profecías apocalípticas. Hoy en día no son solo los cristianos los que están esperando un fin del mundo como lo predice la Biblia. Hasta la revista Time trató, recientemente, de un modo serio este tema.
En la actualidad hay muchos científicos e intelectuales pensadores, behavioristas, estudiosos de la conducta observable, y técnicos, que también advierten que la historia del mundo pudiera probablemente acabarse de manera catastrófica en un próximo futuro. Algunos dirán que el mensaje Atavisión es una tentativa fanática para asustar a los inconversos. Otros lo criticarán por toda la ira y juicio que pregona. Con harta frecuencia los hombres optan por ver solo un lado de Dios, su amor y su misericordia. Pero Dios tiene otro lado también en su personalidad. Hasta una comprobación superficial de la palabra de Dios lo probará fácilmente. Pablo el apóstol dijo: conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Segunda de Corintios 5:11. Un mundo fuera de control. Si usted cree que mi visión es medrosa o demasiado exagerada, déjeme presentarle una clara cronología de lo que la Biblia predice que vendrá. La Biblia predice con claridad que el mundo quedará aparentemente fuera de control, que las ciudades se tornarán incontrolables, y que los países serán ingobernables. La gente comenzará a rechazar a Dios completamente. Los hombres se tornarán codiciosos y materialistas. Habrá rebeldes alborotadores que se apoderarán de distintas instituciones, y en medio de esta crisis la gente se divertirá y gozará en toda forma perversa imaginable. Miles de cristianos apostatarán y comenzarán a traicionar a sus amigos. Serán exaltados, engreídos y llenos de orgullo y preferirán las diversiones a darle culto a Dios. Se volverán más amantes de los placeres que amadores de Dios. Desaparecerán los tiempos normales, y aparecerá el adicto a drogas, la prostituta, el homosexual, el ladrón y el matón de las pandillas callejeras. A pesar de un aumento en la ciencia, la naturaleza humana se hará esclava de la inmoralidad, de la violencia y de la rebelión. La Biblia predice una época de terrorismo total de violencia. Una inmoralidad de increíbles proporciones rodeará a los cristianos y afligirá su alma casi hasta la muerte. Satanás intentará desacreditar y destruir la obra del Espíritu Santo. Naciones enteras seguirán filosofías de rebelión impía y de cultos religiosos falsos. El mundo se las va a arreglar para colocarse en una posición de ilegalidad e indiferencia, que solo podrán ser combinados por un superdictador que reclame poderes sobrenaturales. Israel llegará a ser invencible. La Biblia predice que en los postreros días la nación de Israel resurgirá. Después de casi 2000 años, los judíos, que han errado sobre la faz de la tierra oprimidos, perseguidos y siendo muertos por los enemigos de Dios, retornarán a Palestina y recuperarán su patria. En cumplimiento específico de profecías bíblicas, la nación de Israel nació en mayo de 1948, y comenzó a florecer como una rosa en el desierto exactamente como estaba predicho en la Biblia. La Biblia también predice que una hueste de enemigos subiría contra Israel e intentaría saquear la tierra, pero que todos los enemigos correrían derrotados, con sus corazones consumiéndose dentro de ellos. La Biblia sugiere que un judío pondrá en fuga a más de 1000 enemigos. Y 10 harán huir a 10.000. Israel es invencible porque está fluyendo en el curso de la profecía divina. No hay en la tierra ninguna nación suficientemente poderosa para destruir a Israel, y solo en el tiempo señalado por Dios hollará un enemigo las calles de Jerusalén. Unos Estados Unidos del mundo. La Biblia predijo el nacimiento del mercado común europeo. La Mancomunidad Económica Europea inició su confederación de 6 países tras la firma del Tratado de Roma en 1957. Cuando se firmó ese tratado, muchos estudiosos de la Biblia se preguntaron si esto no era el cumplimiento de la profecía de la Biblia acerca del resurgimiento del antiguo imperio romano. Esa profecía afirma que en los postreros días surgirán 10 naciones, las cuales proporcionarán la base de poder para el anticristo. Desde el Tratado de 1957 se han añadido otros 4 países, creándose un total de 10. Actualmente se están efectuando conversaciones con respecto a ampliar la comunidad a unos Estados Unidos de Europa. Y los Estados Unidos del mundo están solo a la distancia de una depresión mundial. Un desplome del sistema monetario mundial podría conducir a la instauración de un gobierno mundial, encabezado por un dictador mundial. El primer ministro de Bélgica dijo recientemente: el método de los comités internacionales ha fallado.
Lo que necesitamos es una persona que tenga una experiencia, del más alto grado, una gran autoridad, una amplia influencia y una gran energía, ya sea un civil o un militar. No importa de qué nacionalidad sea. Que abrevie todos los expedienteos, suprima todos los comités, despierte a todo el pueblo y galvanice a todos los gobiernos a la acción. Que tenga pronto. Citado en Lesoir. La anarquía y la confusión generales pueden preparar a este mundo para un anticristo dictador que venga en nombre de la paz para terminar la desesperación y la ilegalidad que abundarán. Un anticristo superestrella. Cuando se entresaca el misterio y lo fantasmal de las revelaciones de los profetas de Dios, se ve claramente la predicción de un anticristo superestrella venidero, que se levantará en los postreros días, desafiará a Dios, y perseguirá a los verdaderos creyentes. Vendrá en nombre de la paz, la ley y el orden y logrará cambiar los sistemas legales y judiciales. Será desenmascarado como un fraudulento hijo de Satanás. La Biblia predice que su régimen de terror será de corta duración, pero totalmente devastador. Este falso dictador que se hará pasar por un ángel de luz, engañará a todo el mundo. Considérense los poderes que reclama hoy en día el presidente de los Estados Unidos. Los hombres que ocupan altos puestos están tratando de echar mano de poderes sin precedente. A la luz de recientes acontecimientos no resulta muy difícil comprender las predicciones bíblicas acerca de que este anticristo se sentará como un dios en un trono, demandando la adoración y el respeto de la gente de todas partes. Una última guerra mundial. En la Biblia se nos dice específicamente que en los postreros días el anticristo y las naciones se van a congregar en una guerra conclusiva en Israel. Esa será la guerra de todas las guerras. Esa guerra será causada, sin lugar a duda, por una crisis mundial de energía. Correcto. Una guerra por el petróleo y la energía. Y quizá también por las sustancias químicas que hay en el Mar Muerto. Con esas sustancias químicas se hacen explosivos. Y, debido al hambre de alcance mundial, se necesita material para fertilizantes. Se estima que el valor de esas sustancias químicas sea de $1 billón. ¿Cuántas guerras de este mundo no se pelearon por menos? Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1944, más de 54 millones de personas fueron muertas, y muchos millones fueron heridos y mutilados por la destrucción. En los primeros años de la presente década hemos tenido a Vietnam, Biafra y Bangladesh. Nuestra generación ha conocido el horror de más de 65 millones de muertos y 100 millones de bajas. Pero la Biblia predice una última guerra mundial en Armagedón que desafía el entendimiento. La Biblia habla de que los cielos se encenderán y los mismos elementos se fundirán con un calor ardiente. Específicamente, la Biblia dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 Pedro 3, 10. Las armas de hoy, como todos sabemos, son capaces de producir, con toda seguridad, la clase de destrucción que la Biblia describe como el holocausto procedente de los cielos, que destruirá una tercera parte de toda vegetación. Israel y los países que lo rodean se han convertido ya en arsenales de armas, grandes reservas de napalm, de cañones, bombas, proyectiles, y hasta de armas biológicas. La humanidad tiene almacenada en la actualidad la fuerza destructiva necesaria para matar todo ser viviente que hay en la faz del planeta. La Biblia predice que durante este gran tiempo de tribulación y de juicio, las fuerzas satánicas matarán, con un ejército de 200 millones de soldados, una tercera parte de la población mundial en la actualidad. Esto significaría que alrededor de 2.000 millones de personas serían muertas. No se puede imaginar el horror de esto. Hasta ahora, nuestra peor guerra mundial, la segunda, demandó 54 millones de muertos. Esta última guerra matará 37 veces más personas. Es tan horripilante, que resulta difícil siquiera pensar en ello. Adoración de demonios en aumento. La Biblia profetiza que a pesar de que el mundo se tambalea al borde de la guerra y la devastación, humanidad se volverá a la adoración de demonios, de espíritus satánicos, y de ídolos hechos de metal, piedra y madera. El incremento en las prácticas de ocultismo que estamos presenciando ahora, está predicho claramente en la Biblia como una señal de los últimos tiempos.
En la actualidad muchos jóvenes rinden culto a Satanás, o adoran los dioses de la tecnología y la ciencia. Solo un mundo poseído de demonios será capaz de dejar de lado todo el terror y horror de la muerte de una tercera parte de los seres humanos, causada por la guerra, y recaer en la rebelión y la inmoralidad. Acontecimientos extraños e insólitos. La Biblia predice que aparecerán señales insólitas y extrañas en los cielos y abajo en la tierra. Los profetas del Antiguo Testamento las llamaron ayes acontecimientos que causarán dolor y sufrimiento. Esto describe las terribles hambres y pestes en reserva para nosotros casi inmediatamente a la puerta. El hambre ya se ha vuelto el mayor homicida del mundo. En Biafra y Bangladesh la misma ha llevado sufrimiento y muerte a incalculables millares de personas. En la India hay explosión demográfica y las cosechas fallan, en tanto que miles de personas mueren de hambre cada día. En la actualidad millones de personas viven, por todo el mundo, en los inmundos alrededores de los barrios bajos sin alimentos, ni agua, ni un techo decente. Millones viven hoy en día asidos ávidamente de la esperanza, tratando de conservarse vivos solo un día más. Hasta en nuestros países civilizados o desarrollados, las pestilencias están llegando a ser muy reales. Enfermedades mortales, ratas y abejas que matan. Jesús dijo que en esos días de tribulación, desfallecerán los hombres por el temor al observar las cosas que estén sucediendo en la tierra. En América, la enfermedad mortal número 1 es ya el colapso cardíaco. Las autoridades médicas dicen que la enfermedad venérea ya no es simplemente una epidemia, la misma es una incontrolable pandemia de proporciones aterradoras. Los hombres de ciencia avisan la existencia de nuevas cepas de gérmenes, de virus y de parásitos que son resistentes a los venenos y productos químicos y amenazan con trastornar el equilibrio de la naturaleza. Superratas inmunes a los venenos infestan hoy las provisiones de cereales y transmiten temibles enfermedades a los seres humanos. En Sudamérica se han criado y desarrollado abejas llamadas matadoras, que amenazan invadir este país. Su picadura es casi siempre mortal. Condiciones atmosféricas insólitas con veranos lluviosos y húmedos, han causado plagas de mosquitos. En algunas zonas esas plagas han sido lo suficiente graves como para hacer que el ganado saliera en estampida, y para producir enfermedades en otros seres vivos. En Texas y partes de Nuevo México miles de cabezas de ganado murieron de frío. Amontonaron en altas pilas a estas reses muertas, las empaparon de querosene y las quemaron. En África millones de reses han muerto debido a la falta de lluvias y a las condiciones de hambre. Estos se volverán problemas siempre crecientes. Escasez de alimentos. Otra evidencia de la amenaza de hambre es el incremento de la población mundial y la disminución de los recursos y provisión de alimentos del mundo. El malogro de cosechas, las plagas de parásitos y las enfermedades causarán terror en todo el mundo en un futuro no muy distante. En la Biblia se predicen graves escaseces de alimentos y de energía. Esta crisis ya existe en muchas partes del mundo. Como el crecimiento de la población mundial sobrepasa al incremento de la producción de alimentos, la situación se irá empeorando. No hay mejoría ni siquiera en perspectiva. 7 plagas finales. La Biblia describe en el libro de Apocalipsis las 7 terribles plagas finales que vendrán a la tierra, plagas que son peores que todas las demás combinadas. 1. Úlceras malignas y cánceres de la piel. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Apocalipsis 16:3. La primera plaga es de úlceras malignas o cáncer de la piel, que aflige a todos aquellos que se han identificado con el gobierno del anticristo. La Biblia no dice específicamente qué es lo que causa las úlceras malignas, pero nosotros podríamos suponer que un principio que encontramos en toda la Biblia tendrá que ver algo con las mismas. La Biblia dice que lo que sembraremos eso mismo recogeremos. Hemos estado sembrando sensualidad, desnudez y tolerancia sexual. Puesto que las enfermedades venéreas son, al presente, un problema mayor, esta pudiera ser una plaga de úlceras rebeldes a todo medicamento, una nueva cepa contagiosa de enfermedad venérea.
Otra explicación pudiera ser la advertencia ofrecida recientemente por unos científicos que testifican sobre los efectos que producen en la atmósfera los SST, avión supersónico comercial. Al presente estos aviones están realizando ya vuelos regulares en otros países, pero se les proscribe que vuelen sobre América. Algunos críticos se oponen a la contaminación de su estampido sónico. Otros temen lo que estos aviones pudieran hacerle a la atmósfera. Esos hombres de ciencia declararon que si los SST causaran solo un 5% de alteración en el nivel ozónico de la Tierra, estaríamos en peligro. En caso de ocurrir esto, dicen los científicos, llegarán hasta nosotros niveles más altos de radiación letal desde el Sol. Cuando ocurra esto, dichos hombres de ciencia predicen un incremento general de cáncer de la piel y de otras úlceras malignas. Más de un 5% de alteración en la atmósfera podría hacer que este brote de cáncer dérmico llegase a ser casi universal. 2. Contaminación de los mares. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Apocalipsis 16:3. La segunda plaga final es la contaminación del océano. La Biblia predice que el océano se convertirá en sangre como de muerto. La Biblia predice claramente la muerte de los seres vivientes en el mar. 3. Contaminación de los ríos y aguas interiores. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Apocalipsis 16. La tercera plaga es la contaminación de los ríos y de las fuentes de aguas. El interés actual del hombre en la contaminación de nuestro medio ambiente no es accidental. La humanidad está desempeñando al presente un papel profetizado claramente en el libro del Apocalipsis. Habrá de ocurrir un emponzoñamiento de las reservas de agua dulce de la tierra. Cuando la Biblia describe cómo nuestras reservas de agua llegan a ser sangre como de muerto, está describiendo la muerte y corrupción que ya hemos presenciado en nuestra generación. Y se va a poner peor. 4. Olas de calor mortal. Un sol abrasador. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 16, 8, 9. La Biblia también predice que durante este tiempo el sol abrasará a los hombres con fuego. Puede ser que Dios haga que el sol emita llamaradas solares de gran intensidad que abrasarán la tierra. O puede ser que la tecnología del hombre trastorne el equilibrio de la naturaleza, la cual a su turno cause serias alteraciones atmosféricas, como olas de calor que superen marcas. En mayo de 1972 más de 500 personas murieron de insolación en la India. ¿Habrá olas de calor similares, más intensas en reserva? Añádase esto a una más intensa radiación ultravioleta proveniente de llamaradas solares y a las crisis de energía que hagan inservible el acondicionamiento de aire y se tendrá el cuadro del horror que ha de venir. Este intenso agostamiento de la Tierra podrá causar tremendos incendios forestales por toda la Tierra. En California solamente, el hombre ha trastornado el equilibrio de la naturaleza introduciendo un eucalipto, árbol que no tiene uso aparente. Hay millones de estos árboles que están ya completamente desarrollados, y los científicos estiman que el 90% de los mismos están muertos como resultado de una helada que superó toda marca en 1972. Ahora bien, unas olas de calor fuerte podrían hacer que estos árboles estallaran literalmente en llamas. La corteza oleosa que cuelga hasta bien alto en estos árboles actúa como una tierna y seca yesca, que convierte a un árbol incendiado en una gigantesca antorcha. Y si este incendio ocurre en escala mundial y el desecho va a la atmósfera con el humo, probablemente afecte también las condiciones atmosféricas oscureciendo el sol. Imagínese un mundo de pesadilla en donde el sol está abrasando la tierra, haciendo trabajar con exceso a las centrales eléctricas y los sistemas de acondicionamiento del aire, y causando apagones generales y fallos en el suministro de energía. 5. Apagones internacionales. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Apocalipsis 16, 10.
La quinta plaga se describe como un tiempo lleno de oscuridad, que hace que los hombres se muerdan la lengua de dolor y blasfemen al Dios del cielo. Millones de personas de la ciudad de Nueva York, Londres y otras grandes urbes comprenden lo que significa un apagón. La Biblia predice que el mundo entero va a confrontar un increíble tipo de apagón. Algo va a ocurrir que hará que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se obscurezca. Este podrá ser otro caso de oscuridad sobrenatural, como aquella de las plagas de Egipto y la oscuridad que sobrevino durante la crucifixión. O la misma podrá atribuirse a serios apagones y fallos de energía, causados por escaseces de combustible, lo que podría eliminar hasta 8 horas, o un tercio, de nuestra luz diaria. O quizá podrá atribuirse a serios cambios de tiempo o alteraciones atmosféricas, ocasionados por la contaminación, por desastres naturales, o por los efectos de alguna de las otras plagas. Por ejemplo, el año 1816 se llamó el año sin verano debido a que hubo heladas en todos y cada uno de los meses del año en distintas partes del noreste de América. Cayeron 30 centímetros de nieve en junio. La pérdida de cosechas fue grave. La causa de todo eso fue la erupción del volcán de Tambora que lanzó a la atmósfera toneladas de cenizas y restos volcánicos. En 1915 el sol se oscureció y el clima quedó afectado. ¿Es posible que los polucionantes industriales de hoy pudieran hacer efectiva esta visión? ¿Y qué decir de la creciente actividad volcánica, como la reciente erupción islámica? ¿Cuántas erupciones volcánicas serían necesarias para oscurecer el sol? 6. Un baño de sangre en suelo israelí. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Bufrotes. Y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Apocalipsis 16:12. La sexta plaga describe cómo correrá la sangre en Armagedón. La última y más devastadora batalla de este planeta causará muerte y destrucción tan completas, que la sangre de los combatientes muertos fluirá en una extensión de unos 300 kilómetros de largo, llegando hasta los frenos de los caballos. Aun cuando puede parecer extrañamente arcaico oír hablar de soldados de a caballo en esta era de tanques y jeeps, no obstante podemos suponer un ejército de caballería en el sentido literal, Apocalipsis 9, 15 y 16, similar a los que se exhibieron en recientes filmes dados al público por los comunistas chinos. Israel, los países árabes y la Unión Soviética también tienen grandes unidades de caballería, Apocalipsis 14, 18, 20, las cuales pudieran ser utilizadas durante la batalla de Armagedón. Una cosa es cierta. La Biblia predice un baño de sangre en Armagedón. 7. Piedras de granizo de 100 libras y terremotos destructores. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, 17, 18. La séptima y última plaga es un terremoto de increíbles proporciones acompañado de piedras de granizo que pesarán hasta 100 libras cada una. Este terremoto hará que se derrumben ciudades enteras, desaparezcan islas y queden allanadas montañas completas. Algunos creen que la descripción bíblica de piedras de granizo de 100 libras de peso en realidad representa una lluvia de meteoritos. A fin de comprender la magnitud total de esta terrible ira y tribulación, simplemente imagínese. Los hornos crematorios de Hitler, las purgas de Stalin, Biafra, Nicaragua, Pakistán, Bangladesh, Vietnam, y toda una pesadilla de otros terrores. Luego multiplíquese ese horror 1000 veces y encajónese la totalidad del mismo en el espacio de solo unos pocos años. Eso sugerirá algo de lo que tienen justamente delante, en la gran tribulación, aquellos que siguen rechazando a Dios. Pero eso no es todo. Cristo vendrá para constituir su reino. El acontecimiento más terrible para el pecador estará aún por venir. Mucho más allá de todos los horrores, calamidades y tribulaciones descritos en la Biblia está aquel espantoso momento en que el pecador tenga que caer de rodillas y encarar a Jesucristo cuando Él retorne a esta tierra para constituir su reino. La Biblia predice que el pecador tratará de esconderse en las rocas y en las hendiduras y grietas de las montañas. Clamará a las rocas y a los montes para que caigan sobre él para ocultarlo del rostro de aquel que se sienta en el trono.
La Biblia predice que vendrán un nuevo cielo y una nueva tierra renovados por el Espíritu Santo. Cristo va a gobernar como Rey Supremo y suprimirá las guerras, las enfermedades, los desastres y todo lo que es malo y perverso. Usted puede reírse de esto, puede ignorarlo y descartarlo como un fantástico engaño, pero exactamente con la misma seguridad que los judíos han retornado en la actualidad a su patria, los cristianos se van a sentar como amigos de Cristo en su reino venidero. Ninguna predicción bíblica del pasado ha fallado, ni tampoco fallará ninguna de estas profecías referentes al futuro. Sí es una historia sórdida, triste, espantosa, casi increíble de ira y juicio. Pero no hay absolutamente ninguna forma de confitarla o ignorarla. Si usted ha estado rechazando a Dios y desechando su llamado, le vaticinó que vendrá el día en que usted literalmente temblará de miedo cuando vea suceder una por una todas estas cosas. Sobreviva a un terremoto, luego vea si puede reír. Observe el desarrollo de los últimos acontecimientos noticiosos, después dígame que soy un fanático. Yo he visto una visión de las calamidades que vienen y la Biblia la respalda. El mensaje de Dios a todos los que no están preparados es sonoro y claro. Despiértense. Lo que le está ocurriendo al mundo ahora es sobrenatural y no hay retomo. A menos que ustedes estén del lado del Señor, no podrán sobrevivir. No hay más que temor y desesperanza para aquellos que viven egoístamente sin Dios.